y la gente que busca lo fácil, pagar para ver si buscan su sanidad, tanto espiritual como física. Fueron muchos años viviendo en una mentira, en donde el diablo dice que te cura, pero eso es la gran mentira. El diablo no cura a nadie. Solo sanidad espiritual y física está en Cristo Jesús. Esta mentira que la santería va a traer una libertad, una prosperidad, Amén, y va a traer todo eso, ya se está dando cuenta Cuba que no es cierto, y en Cuba está ocurriendo un avivamiento. Mis amigos, sean bienvenidos a un video más. Mi nombre es Emi Gallego. El día de hoy tenemos algo maravilloso, algo que necesitamos compartir contigo, algo que Dios está haciendo sobre las naciones. Hoy me encuentro acompañado del Pastor Lexer. Pastor Lexer, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias. Entonces, él es el Pastor Lexer, es de un país muy exquisito, muy delicioso, amplio, en maravillas, ¿verdad, Pastor Lexer? ¿De dónde es usted? Amén. De Cuba, La Habana. De La Habana, Cuba. Entonces, hablar de Cuba es hablar de un país excelente, un país bueno, pero sobre todo vamos a compartir hoy lo que está pasando en Cuba. Créeme que lo que está pasando en Cuba te interesa a ti, me interesa a mí, nos interesa a todos, porque es algo maravilloso. Pero para poder entrar un poco en materia, entrar un poquito en lo que estamos hablando de lo que está pasando en Cuba, necesitamos hablar qué es lo que hay en Cuba. Cuba es un país conocido por la santería. Es algo muy interesante. Cuba se conoce por santería, bastante santería. Yo creo que desde que llegas a La Habana, lo primero que vas a encontrar son santeros ofreciéndote sus servicios. ¿Cómo es estar en Cuba, Pastor? Bueno, Cuba es peculiar porque nosotros tenemos una cultura donde los españoles se ocuparon de exterminar los indios. Entonces, nada, ellos trajeron la cultura africana y eso trajo como consecuencia toda la idolatría que proviene de esos países africanos. Entonces, hay diferentes tipos está la santería, está la palería, está el abacuá, diversos tipos de sectas religiosas, y eso ha sido mediante lo provocó los mismos españoles que trajeron a esos, y luego la Iglesia Católica, ellos hicieron una especie de mezcla donde vino toda esta cultura afrocubana. Entonces de ahí es donde viene todo este tipo de religiones y claro, al final es idolatría. Eso son religiones falsas donde la idolatría se ha hecho muy fuerte en los últimos tiempos, pero bueno, gracias a Dios, Cristo está haciendo un buen trabajo en Cuba. ¿Cómo fue su infancia? Estando en este ámbito, hablando de Cuba, de la santería, de todo ese tipo de cosas, ¿cómo fue su infancia, Pastor? Mi infancia fue algo peculiar porque nacimos en un hogar donde se practicaba mucho la brujería y también se practicaba lo que es el espiritismo. Es algo que es una manifestación diabólica real. Los santeros, ellos creen que ellos siempre tienen como un dilema entre ellos, pero donde yo he visto manifestaciones diabólicas sobrenaturales, sabes que el diablo también hace sus trastadas. Y donde yo conocí esas manifestaciones fue en mi casa, en mi hogar. Mi madre era sacerdota. Según los santeros, la sacerdota no existe. Fíjense cómo el diablo trata de engañar, porque dice que no hay sacerdota. Bueno, en su ámbito, mi madre era como una especie de sacerdota que tenía mucha gente que la seguían por las cosas que hacía. Incluso cuando ellos hacían es algo que no tiene descripción, porque se manifestaba el diablo, era aterrador aquello, y fueron muchos años, fueron 40 años viendo esa problemática en mi casa, donde mi hermano, que ya se había convertido a Cristo, tenía que incluso orar casi arriba de los altares de los demonios, porque en mi casa había un cuarto que era solamente para varios tipos de demonios
y tipos de manifestaciones, porque esos son los indios y no sé, bueno, en fin, son cosas muy variadas. Entonces, ahí usted siendo, su mamá siendo sacerdota del espiritismo, ¿ustedes conocieron a Jesús? Ahí conocimos a Jesús. ¿Y qué tan complicado fue el que ustedes, su mamá siendo sacerdote de espiritismo, completamente manifestación de demonios por todos lados? Me imagino que fue bastante pesado, pero ¿cómo fue esa experiencia del momento de convertirse? ¿Fue difícil? Bueno, el momento de conversión fue algo sobrenatural también. Fue algo sobrenatural porque, ¿qué pasa? Mi madre cae enferma, muy enferma, de un cáncer terminal. Terminal que se puso, cambiaba de color porque es en el páncreas, un cáncer muy malo. Le dieron, incluso los médicos le dieron 6 meses de vida y duró más por nuestras oraciones, orándole a Dios para que cambiara, para que Dios la sacara de ese mundo de espiritismo. Exacto, saliera de eso, porque Dios es el único que podía hacer eso. Había ella estaba dentro tanto en ese ámbito que ella, es imposible. Los demonios cuando te agarran, eso es imposible. Solo Dios podía hacer la obra. Bueno, ella se puso muy mala, se fue poniendo mala. Y llegó a no hablar. Ella se quedó sin habla. Incluso ella nos comentó, con la única persona que ella hablaba, fíjense como Dios tenía un plan, con las únicas personas que hablaban eran con mi hermano y conmigo. Ella se quedó sin hablar, ella nada más hablaba. Y ella nos decía que la habían engañado, que los demonios la habían engañado, que toda esa, yo le decía a los muñecones, yo era un niño y le decía, los muñecones eso, mamá, bueno, en fin. Y 3 días antes de fallecer, confiesa que es Jesucristo. Wow. Ella solamente habló para confesar a Jesucristo, de que era el camino, la verdad y la vida, y luego ya falleció sin dolor, sin aplicarle morfina, nada, todo fue así. Y sí, era muy duro ver que nosotros estar convertidos a Jesús y ver que era el camino, que era la luz que resplandecía ante las tinieblas. Y nos angustiábamos mucho. Mi hermano y yo siempre estábamos muy angustiados sobre ese tema, pero confiamos en Dios, que Dios hizo la obra. Ahora incluso tengo una tía que también es brujera de esa índole, pero que ayer conversé con ella casualmente y ella me dice que Jesús es el camino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya Dios está haciendo la obra en esos lugares donde estamos viviendo. Por eso que se está manifestando el poder del Espíritu Santo en esa nación. Y es bastante interesante lo que usted me está comentando, y creo que a ti te interesa bastante también el saber de que ella supo que demonios eran los que estaban engañándola a ella, ¿no? Exacto. Eso fue bastante interesante. Muchas veces nosotros en momentos de debilidad, en momentos de angustia, de tristeza, de desesperación, lo primero que hacer es recurrir a lo fácil, Exacto. a lo que primeramente nos presentan, supuestamente es gratis, ¿no? Esa salvación, esa supuesta sanidad, amén. todo eso es gratis, ¿no? Pero realmente conlleva un peso espiritual bastante fuerte y una deuda que yo creo que es muy difícil de pagar. Entonces su mamá encontró esto, vio esto, que estaba siendo engañada. Usted dijo, no hablaba, no podía hablar, y dijo, fue engañada por los demonios, fue engañada por los changos, como usted decía, ¿no? Como los monigotes, los monstruos que tenían. Yo le decía cuando era niño, le decía, mamá, los muñecones, los muñecones. Es de espanto. Quiero decirle que eso espanta, ver eso, llegar a un lugar como ese, el olor fétido hay un olor raro en esos lugares, sí, no sé cuál, igual que en casa de los santeros, ellos cogen animales y cosas de esas y hacen rituales, cosas que como se hacían en el Antiguo Testamento y esas cosas. Entonces el tiene los ha engañado, como que ellos tienen pensando que eso agrada a Dios. Pero hay un olor fétido, un olor raro en esos lugares que es hasta desagradable. Pero bueno, yo como nací ahí, me acostumbré a esos olores. ¿Se le hizo algo normal? Se me hace algo normal. Claro. Entonces, incluso ya gracias a eso, el Espíritu Santo me muestra cuando hay una persona que está endemoniada. Por el olor, ya yo sé el olor que desprenden esas personas, ya yo sé que ahí está metido el diablo. Y eso es algo importante que sepamos que el enemigo está al acecho para devorar. Y eso de mi mamá fue muy interesante, porque ella se quedó sin hablar. Incluso mi esposa, que es doctora,
vio manifestaciones que decía, ¿cómo es? Es imposible que tu mamá todavía se mantenga viva. Y era el propósito de Dios para que ella diera una alerta a su familia de que esos demonios, que el camino no era correcto. Exacto. Entonces ella confiesa a Jesús y luego viene liberación. Liberación, ¿por qué? Porque ella confesó a Jesús, demoró 3 días. Entonces en esos 3 días, fíjate qué interesante, en esos 3 días mi hermano está orando y Dios le muestra que hay más cosas ocultas. Y mi hermana en oración, Dios le muestra que hay una muñeca negra, que hay unos muñecos que mi mamá tenía guardados dentro de un lugar, pero que nadie lo sabía, y solo Dios le mostró a mi hermano que había que quemar eso. ¿Qué pasa? A la vez que hubo esa revelación de Dios, se quemó el muñecón. Nosotros le decimos muñecón, es algo que ellos consagran. Eso el enemigo consagra cosas así, y eso es algo diabólico. Y mi hermano quema esa muñeca, pero nunca se terminó de quemar. Mi padrastro le echaba agua para apagarla, porque también estaba endemoniado, y no se apagaba, hasta que se deshizo por completo. Y esas son las cosas de Dios, ¿entiendes? Que había que romper con toda esa maldición de una manera... Y es que eso es bastante interesante, ¿no? Ese tipo de maldiciones que nosotros podemos atraer a nuestra vida, que en los cuales fuimos engañados, me van a abarcar a mí, pero también van a abarcar generaciones. Entonces es importante también que tú puedas entender y comprender lo que estamos platicando aquí, ¿no? A veces tomamos decisiones fáciles, tomamos el camino fácil. Entonces eso nos conlleva también a obtener maldiciones, pero no solamente que van a afectar a mí, sino que van a afectar a generaciones completas. Dios es real, no tenemos duda de ello, pero también no tenemos duda que Satanás es real, que también Satanás tiene poder, pero Dios tiene todo el poder. Y algo que llamaba mucho mi atención, en medio del sufrimiento de su mamá, en medio de toda la angustia, en medio de todo lo que pasó su madre, ella clamó. Amén. Ella reconoció a Jesucristo como el verdadero rey, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta. Entonces eso ¿cómo fue? ¿Qué experiencia lleva eso? Bueno, eso, a ver, para mí eso fue el impacto más fuerte que trajo a mi vida para creer que había una gran verdad, que era Cristo Jesús. Porque verdaderamente fueron muchos años viviendo en una mentira, en donde el diablo dice que te cura, pero eso es la gran mentira. El diablo no cura a nadie. Solo sanidad espiritual y física está en Cristo Jesús. Y eso Dios se ha manifestado en mi vida en esa área de sanidades. ¿Para qué? Para reafirmar mi fe de que Él es el verdadero Dios, que no son los demonios, porque la gente hace ofrenda y la gente busca lo fácil, pagar para ver si buscan su sanidad, tanto espiritual como física. La gente lo que más busca es la sanidad física. Porque bueno, si no hay, en los demonios no hay nada de eso. Él lo que quiere es engañar, matar y destruir todo lo quiere destruir. Exactamente. Entonces ese país se envolvió mucho en la idolatría por lo que te estaba explicando, por los temas de los españoles, de los negros africanos. Mi mamá era descendiente también de negros. Mi mamá era hija de un mulato, y ya de ahí ya te das cuenta de que ya eso viene por una maldición de atrás, porque mi abuelo materno era un brujo, ellos le decían brujo también. Tienen categoría, en el espiritismo, sí, claro. El espiritismo tiene categoría. Era como una especie de brujo y que le temían, porque incluso podía hacer brujerías que podían matar a una persona. Y algo también que me atrae mucho, me llama mucho la atención es esto. Ya la santería está arraigada en Cuba, algo arraigado como yo creo que en México aquí el catolicismo. Amén. Entonces en Cuba ya está arraigada la santería, pero ya se esparció por todo el mundo. Ya podemos encontrar santeros por todos lados, pero aquí en México. En México ya hay también santeros y es una religión también bastante fuerte aquí en México, pero algo muy importante que está ocurriendo en Cuba. Cuba está clamando por ayuda. Amén. Esta mentira que la santería va a traer una libertad, una prosperidad, y va a traer todo eso. Ya se está dando cuenta Cuba que no es cierto, y en Cuba está ocurriendo un avivamiento. El poder de Dios se está manifestando en medio de tanta tristeza, de tanta pobreza, de tanta agonía. Amén. El pueblo de Dios ha clamado por ayuda. ¿Cómo ha sido esto en Cuba? Eso, a ver, Cuba
Cuba, sabemos la problemática de Cuba con el tema de que somos un país donde hay mucha escasez en todos los ámbitos. A ver, Dios se glorifica en su pueblo. Dios se glorifica cuando hay escasez, es cuando Él se viene a glorificar al pueblo. Pero ¿qué pasa? Que amén de toda la escasez, el pueblo aclama más a Dios. Y aclama más a Dios, y entonces están surgiendo todo este tipo de avivamientos y manifestaciones sobrenaturales, tanto en sanidades, paralíticos caminando, ciegos bien, y cosas así, que se están viendo. Eso es real, eso es algo real. Y eso proviene de la escasez que ellos están teniendo. Entonces el demonio, ¿qué hace? ¿Qué hacen los demonios? Tratar de esquivarse y tratar de ellos, ahí donde estoy yo. La verdad, tú me pagas y yo te doy, y para hacerte santo te hago tanto, y para tanto. Todo es un engaño, claro. Es un engaño de tráfico. ¿Cómo es que el enemigo se aprovecha de las necesidades de la gente para engañarlo? Pero Dios es tan bueno que está provocando un avivamiento en ese país donde la gente, aún sin tener zapatos para ir a las escuelas y para ir a ningún lado, ellos van a descalzo, incluso lloviendo, van hacia las iglesias, porque cuando nos congregamos es donde Dios manda ¿qué? Vida eterna. La vida eterna está en las congregaciones. Y el que tiene necesidad va a tener que buscar y va a ir donde tenga que ir, como tenga que ir. Y Dios está glorificándose de una manera espectacular. Yo hace 7 meses que salí de Cuba, pero sí, Dios se estaba manifestando. Incluso en medio de la pandemia, aquello fue tremendo, aquello era tremendo porque cerraron muchas iglesias, el mismo gobierno cerraba las iglesias, pero nosotros nos congregábamos a escondidas, porque era tanta la necesidad de buscar de Dios que lo hacíamos. Incluso en el lugar donde yo empecé a abrir mi iglesia, personas que tenían este tipo de creencias tuvieron que irse de ahí, se mudaron. ¿Por qué? Porque yo le tenía declarado la guerra. Nosotros como congregación le teníamos declarado la guerra a ese enemigo que se quería colar, pero que no pudo. Y así es lo que debe hacer el pueblo de Dios. Buscar con fervencia, con ansia, y que sí hay un Dios que sí hace. Hay un Dios que va a hacer por ese pueblo que está clamando. Fíjense que a veces aquí yo llevo 7 meses y me he dado cuenta de que siempre estoy insistiendo en que busquen más, que lean, que conozcan más de Dios, porque al conocer más de Dios, Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. Entonces, si estamos en una religión light, o una religión donde estamos apenas si busca, no va a haber una manifestación. Nos volvemos religiosos igual que ellos, y al final Dios no se va a manifestar en un lugar donde sea religioso. Dios se va a manifestar en un Dios donde está el lugar de avivamiento, donde haya necesidad de verdad. Y debemos trabajar, tanto los líderes debemos trabajar mucho en eso, en que haya un avivamiento para que las iglesias caminen. Y ayudar mucho y tratar de buscar la manera de aprender cómo buscar la manera de que ese avivamiento venga a nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Aclamando y más nada, no hay otra solución. Y aquí hay otra perspectiva, ¿no? Que podemos ver, por ejemplo, la mayoría de los países de Latinoamérica, los latinoamericanos, queremos migrar a un estado, a un país donde hay prosperidad, ¿no? Uno de ellos es Estados Unidos. Amén. Pero viendo la perspectiva de Cuba, un lugar donde es arraigada la santería, el ofrecer dinero para obtener un cargo, para hacer todo esto, pero Estados Unidos fue cimentado en la palabra del Señor. Eso llama mucho mi atención, ¿no? Y eso trajo una prosperidad bastante fuerte para Estados Unidos, más sin en cambio, viendo la perspectiva del lado de Cuba, es bastante triste, difícil ver lo que está pasando, porque usted lo ha comentado, ¿no? Es un país que ha habitado la pobreza, que se ha regado a la pobreza y que la gente está clamando por ayuda, y más sin en cambio no la pueden obtener porque principalmente las costumbres, lo que tenemos nosotros, no ha sido arraigado en el Señor. Hoy afortunadamente tú lo puedes buscar, pon los ojos en Cuba, fíjate lo que está pasando ahí, lo estás viendo de primera mano, lo estás conociendo de un cubano que te está hablando que en Cuba está pasando un avivamiento, que se está haciendo un despertar de la necesidad del poder y la manifestación de Dios para poder salir de donde estamos. Tú que estás viendo este video, ¿qué es lo que esperas para poder buscar a Dios, para poder clamar a Dios en medio de la necesidad? Dios se va a manifestar. Si el pueblo de Dios clama, si tú estás en tu lugar y en este lugar tú clamas a Dios, Dios se va a manifestar en tu vida, pero tiene que ver esa necesidad,
esa hambre amén. ferviente de escuchar al Señor, ¿verdad, pastor? Amén, amén, amén. Entonces, un mensaje que usted quiere dejar aquí a gente que va a ver este video. Amén. Yo el mensaje que le daría es que siempre que el enemigo quiera distorsionar nuestro creer, que busquemos siempre en la palabra de Dios, que es donde está la libertad de nuestras vidas. En la santería, sí, en la santería ellos tratan de engañarte con su gran mentira, con la prosperidad, porque hablan mucho de prosperidad. Ellos hablan mucho de prosperidad, que vas a ser prosperado, que esto, que si me pagas tanta... Es un dineral lo que ellos pagan, es una lana, como dicen aquí en México. Y eso al final lo que trae es desgracia y maldición para su vida. Maldición, fíjense lo que le digo, que mi mamá siempre le hablaba a su... Porque al final venían muchas personas. Y siempre le hablaba de prosperidad. Yo recuerdo, fíjense que incluso decía, mi mamá incluso mencionaba hasta Dios. Fíjense si era interesante, pero hablan mucho de la prosperidad. Y nada que ver. ¿Ella vivía la prosperidad? Sí, no la vivía para nada. La prosperidad la vivía a raíz de nosotros y las pequeñas ofrendas. Ellos gastaban mucho dinero en ese tipo de cosas. Sí, al final el diablo lo que te hace es gastar más que lo que tú vas a obtener. ¿Qué pasa? Que sí, el Evangelio nos enseña a ser austeros, a ser diligentes con nuestras finanzas, a ser prosperados. Fíjense el pueblo de Israel como prospera. Donde quiera que llegue el pueblo de Israel prospera. Y así somos nosotros. Dice que Dios se despojó de todo para que nosotros alcancemos todo. Amén. Y eso es lo que yo le digo, que primeramente busquen el reino de Dios y luego vendrá la justicia. Primero las cosas del reino, que es lo más importante. Y de verdad que no se dejen engañar y que Dios es bueno. Y gracias por permitirme estar en este lugar con mi amigo. Y nada, solo que Dios los bendiga mucho y la paz de Cristo esté sobre la vida de los cristianos que estén viendo este video. Amén. Amén. Gloria a Dios, pastor. Muchas gracias por tomar este tiempo conmigo, de tomarse el tiempo también de practicar un poquito con la gente que va a ver este video. Yo te pido a ti que vas a ver este video, compártelo con más gente. Amén. Para que puedan ver lo que está pasando en Cuba, que puedan ver que para Dios no hay límites. De la desgracia, Dios hace bendición. Amén. De aquello donde no hay nada, Dios hace que haya mucho y que abunde. Amén. No nos pide el Señor, ven y dame esto, ven y dame lo otro. Solamente lo que pide el Señor es un corazón contrito y humillado delante de Él, y de Él va a hacer maravillas. Algo muy interesante, dice que de lo vil y menospreciado Dios ha llamado para avergonzar a aquellos que son sabios. Amén, amén. Muchas veces Cuba quizás ha sido despreciado, ha sido menospreciado, pero hoy Dios va a manifestar su gloria en este lugar. Entonces ya lo viste tú, te pido que compartas este video. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te pido que te suscribas, dejes un comentario, dejes una oración, un amén por Cuba, para que Dios pueda bendecir y pueda manifestar su poder en gran manera. Y sobre todo recuerdes que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mi nombre es Emi Gallego y juntos llevamos un mensaje de esperanza y de amor a aquellos que luego no conocen. Mi nombre es Emi Gallego. Lexer Claro. Y sobre todo, solo Cristo. Amén. Hasta la próxima.